Son las 9:04 de la mañana. Vamos a recibir en RPP, en ampliación de noticias, a la presidenta del Congreso de la República, señora Mirta Vázquez, a la que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señora Vázquez. Muy buenos días, don Fernando. Antes de entrar, por favor, a conversar sobre algunos temas específicos, algunas leyes específicas, yo quisiera hacerle una pregunta general. ¿Qué es lo que ha descubierto usted sobre el Congreso desde que ejerce su presidencia, desde ya varias semanas, que no se imaginaba antes en su experiencia política, en las nuevas funciones que tiene? ¿Qué es lo que ha descubierto que no había imaginado? Bueno, don Fernando, creo que una cosa bien importante que uno se da cuenta cuando asume este cargo es que básicamente estamos frente a un país donde las fuerzas políticas, los partidos políticos están tan desestructurados que muchas veces se nota que hay una dispersión muy fuerte, que lograr consensos no solamente pasa por tratar de hablar con quienes representan a estos partidos políticos, sino que dentro hay muchísimo fraccionamiento, entonces cuesta doblemente lograr algún tipo de acuerdo mínimo cuando los propios partidos, sus representaciones no tienen una cohesión mínima. ¿Usted siente que durante los últimos tiempos hay más exacerbación entre las relaciones, en las relaciones entre partidos de lo que era tradicional en nuestro país? ¿Usted siente que hay un clima de hostilidad, de encono, de lucha que por momentos es irracional, que se ha venido acentuando? Yo creo que los partidos políticos, en primer lugar, tienen un nivel de debilitamiento muy fuerte y que hay, por desgracia, nuevas metodologías que no son muy saludables para la democracia que se empiezan a utilizar, ¿no? Este tipo de metodologías que lindan con la amenaza, con la extorsión, muchas veces para conseguir que se impongan determinados temas, determinados intereses. Creo que eso no es muy saludable, ¿no? Entonces, eso se ha exacerbado mucho en los últimos tiempos y me parece que ahí hay que ser muy críticos respecto a cómo recuperamos una democracia que tenga mecanismos lo suficientemente saludables como para debatir. Ha hecho referencia usted a los partidos políticos, pero ¿usted siente que en el Parlamento Nacional las bancadas que hay expresan partidos verdaderamente, o hay algunas de ellas que actúan sin un respaldo partidario detrás? Tanto más, no me quiero referir a ninguna en particular, naturalmente, para no ponerla a usted en una situación que la hagan alejarse de su neutralidad, pero hay bancadas que se han creado recientemente que no tienen detrás partidos. Sí, efectivamente, yo acepto esa mirada porque creo que en el Parlamento lo que se refleja es que hace falta un respaldo de un verdadero partido político para cada una de estas bancadas, y hablamos de partidos políticos entendiendo a los mismos con ciertos principios, ciertas ideologías compartidas, y yo muchas veces lo que percibo es que muchas de las bancadas están caminando más, digamos, dirigidas por ciertos intereses legítimos, seguro, pero sin tener detrás un respaldo de una agrupación que comparta ideales comunes, ¿no? Señora Vázquez, si mis cálculos son buenos, usted sí es la sexta mujer que preside nuestro Congreso. ¿Diría usted que a lo largo de su carrera política, y sobre todo desde que ejerce la presidencia hace algunas semanas, ha sido víctima de alguna forma de discriminación en su actividad política por ser mujer? Miren, yo creo que en medio de un país como en el que estamos, donde todavía el machismo es imperante, creo que es evidente que cualquier mujer que ejerzamos un cargo de esta naturaleza vamos a ser víctimas, digamos, de procesos discriminatorios, muchas veces de acoso político. Hay muchas de esta suerte de estigmas y de una serie de modelos que subsisten en donde a las mujeres todavía se nos considera menos o no capaces como para dirigir
una institución importante. Entonces, todo eso pesa y es evidente en muchas expresiones, en muchas maneras de dirigirse hacia nosotras, pero creo que también es saludable ver cómo cada vez más en este país vemos que mujeres estamos liderando cargos de representación y donde tomamos decisiones también, ¿no? Otra, digamos, perspectiva sobre usted que ha sido subrayada es que por proceder de un partido, de una bancada de izquierda, como es el Frente Amplio, algunos consideran que usted es una comunista, que tiene una agenda oculta y que no respeta en el fondo las reglas de nuestra democracia. ¿Ha sentido que esa imagen de usted ha gravitado sobre su accionar durante las últimas semanas? Sí, bueno, siempre se me acusa de comunista, siempre se dice que yo soy alguien que tiene una ideología de esta naturaleza, pero creo que hay mucho desconocimiento también sobre qué significa ser comunista o qué significa ser una persona de izquierda. Realmente cuando vemos que en el Parlamento hay una acusación de esa naturaleza en medio de un clima donde, por ejemplo, uno trata de afianzar más bien los procesos democráticos, creo que hay cierta inconsistencia en lo que se plantea. Finalmente, lo que hemos tratado de hacer desde la mesa directiva, desde la presidencia, es tratar de incorporar mecanismos mucho más plurales, transparentes, democráticos, y eso de ninguna manera se puede llamar comunismo. ¿Cuáles, por ejemplo, mecanismos nuevos, más plurales y más transparentes han tratado de implementar ustedes? Uno, puntualmente, que tiene que ver con las decisiones de qué es lo que se debate en la agenda del Pleno, ¿no? Anteriormente había cierto desorden, digamos, y desde determinados sectores, digamos, del Parlamento se imponían los temas que se van a tratar. Ahora nosotros tenemos un mecanismo saludable de llamar a junta de portavoces. Ahí cada partido político expresa cuáles son sus intereses, incluso sometemos a votación cuáles son los temas prioritarios de la agenda, porque en la agenda hemos llegado con casi 200 temas agendados, digamos, para debatir. Entonces, ¿cuál se prioriza? Y hemos visto mecanismos, por ejemplo, no solamente de interés de los partidos, sino que sean de cada una de las comisiones, que sean los temas de urgencia y de emergencia, y creo que eso es una cosa que ha resultado positiva para todos. Hemos terminado debatiendo en base a consensos mínimos, ¿no? Ahora, nos ha hablado usted de una convicción y de una actitud para reforzar prácticas y valores democráticos en el ejercicio de su poder como presidenta de un poder del Estado. ¿Diría usted que de la misma manera ha velado rigurosamente por su neutralidad en los procedimientos parlamentarios, es decir, en no favorecer las leyes que a usted le simpatizaban más y al mismo tiempo hostilizar, buscar una manera de obstaculizar o hacer más lentas las leyes que no correspondían con su visión del mundo? Justamente por eso es que incorporamos este mecanismo de debate al interno de la Junta de Portavoces de cuáles son los temas que hay que priorizar para que no se diga que hay una tendencia o hay cierta inclinación por ciertas materias que nos gustaría más. Yo, por ejemplo, vengo de un sector que nos interesa mucho las materias de derechos humanos, que nos interesan mucho los temas de inclusión social. Sin embargo, claro, no muchas veces son priorizados en el marco de la democracia. A veces hay que respetar que hay otros temas que interesan más a los demás grupos políticos, ponerlos al frente, y bueno, así se ha respetado, aunque muchas veces a nosotros no nos parezca lo más prioritario. Hay que respetar también estos términos de la democracia, ¿no? Una pregunta, señora Vázquez, sin ánimo de que gane usted más enemigos. Conteste usted con la prudencia que le parezca. Si hubiera sido usted presidenta 4 meses antes, ¿piensa usted que el proceso de la vacancia presidencial hubiera discurrido de una manera diferente? Bueno, creo que depende mucho también de cómo se lleva adelante este tipo de procesos. Desde mi punto de vista, yo siempre he reclamado, siendo congresista, que procesos tan delicados como esos se debatan con ciertos cánones de rigurosidad. Seguro que hubiésemos exigido cierta rigurosidad en el tema, pero no siempre eso garantiza que
se tomen las decisiones más adecuadas. Yo siempre soy una crítica de que a veces en los parlamentos tenemos la tentación de imponer la dictadura de los votos, ¿no? Y a veces sucede así, ¿no? Eso determina que las decisiones que se tomen, por más llamados que se hagan a la prudencia, no sean las más adecuadas, ¿no? Entonces no puedo asegurar que mi presencia ahí hubiese cambiado totalmente el destino de lo que fue esas vacancias. Una última pregunta genérica antes de ir a una pausa y antes de hacerle preguntas a algunas leyes específicas ya. La pregunta es, sin violar la neutralidad electoral, a la que usted naturalmente está obligada, ¿qué recomendación haría usted a los electores para el voto que deben emitir, tanto para presidente y vicepresidente como para congresistas? No estamos en campaña, no estamos haciendo propaganda, pero quizás usted habrá comprendido cómo funciona el Congreso y la falta de conocimiento que muchos electores tenemos quizás sobre lo que corresponde que los congresistas hagan. Por eso ¿cuál es su recomendación general a los electores para el voto congresal? Primero, que tomen en cuenta que hay normas ahora que incluso se han dictado desde este Parlamento que nos ayudan a mejor elegir a nuestros representantes. Ahora mismo ya no podemos elegir a personas que están sentenciadas y creo que es fundamental también que la población mire que más allá de esta exigencia, las personas por las que vayan a votar no tengan ningún tipo de cuestionamiento a nivel de denuncia, tampoco a nivel moral. Creo que es bien importante para mejorar la calidad de representación. Entonces, eso es una idea bastante general, pero sumamente importante. Si queremos mejorar la calidad de representación, no elegir más a personas cuestionadas, ni judicial, ni política ni moralmente. Creo que es una recomendación básica, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, señora Mirta Vázquez. Vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre alguna de las leyes discutidas en los últimos tiempos, la ley agraria naturalmente, pero también la ley de la ONP y la ley que fija topes de interés a los bancos, la actitud que el Ejecutivo ha tenido ante ellas, el Tribunal Constitucional. Hablaremos sobre todo eso con la presidenta del Congreso, señora Mirta Vázquez. Vamos por pronto a una pausa. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Te mantenemos informado durante todo el día, con todos los hechos que hicieron noticia en el país. Valeria Fuertes y Tatiana Alemán están en Central de Informaciones, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, solo por RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Son las 9:18, estamos entrevistando a la presidenta del Congreso de la República, señora Mirta Vázquez. Y yo quisiera preguntarle, señora presidenta, usted participó como congresista de base el mes de octubre pasado, es decir, hace 3 meses, en un pleno dedicado exclusivamente a los temas agrarios. Se le llamó por eso pleno agrario. Y fue toda una conquista, fue una innovación. Y llama la atención que 2 meses después de ese pleno hubiese estallado un conflicto en torno a temas agrarios que no fue el énfasis de esa reunión de octubre. Les faltó perspicacia, les faltó información,
le faltó conocimiento de la realidad de nuestro país. ¿Por qué no se pudo prever una tal ola de descontento, pese a que ustedes organizaron un pleno largo para discutir todos los temas del agro de nuestro país? Sí, es una buena pregunta. Fíjese, el tema agrario es un tema muy amplio y probablemente cuando nosotros llamamos al Pleno Agrario estábamos enfocados en el tema de cómo reactivar la agricultura en el país, sobre todo la pequeña agricultura, cómo solucionar el problema de los créditos, cómo mirar el tema de que la agricultura finalmente se inserte a los mercados. Esos son los temas que priorizamos porque eran las urgencias. Entonces, hay temas mucho más estructurales que no nos alcanzó el tiempo mirar, y uno de los temas estructurales era justamente este muy específico de la situación laboral de trabajadores del sector de agroexportación, que es un tema bastante específico y que meses después, claro, explotó porque creo que producto de la crisis económica que hemos vivido en el país, muchos de los sectores estos que muchos años estuvieron invisibilizados empiezan a emerger y a expresar sus demandas urgentes que finalmente tienen que ser abordadas también con esa condición de urgencia, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la razón por la que nosotros en el Pleno Agrario no lo pudimos en ese momento abordar como se debía, ¿no? Pero ¿por qué lo que usted reconoce que es urgente en diciembre no fue percibido como tal en octubre? Llama la atención que si la situación laboral y remunerativa era tan mala, como algunos dicen ahora, no hubiese saltado como un tema mayor en el pleno que ustedes organizaron el mes de octubre. Yo creo que, vuelvo a repetir, el tema es la amplitud de estos asuntos, ¿no? Y que estábamos muy enfocados en ese momento en el tema general y que el tema específico laboral todavía no llegábamos a mirarlo y claro, yo creo que la población meses después nos hizo ver que esto también era un tema de emergencia. Nosotros lo pensábamos como un tema importante, pero en realidad la emergencia lo determinó también la situación económica del país. Una vez más, señora, yo tengo que comprender su deber de neutralidad y su respeto a la institución que usted preside, pero quería llevar hasta el límite de lo que usted puede decir para respetar esos principios y al mismo tiempo expresarse con sinceridad. ¿Cómo ha vivido usted la lentitud para aprobar una ley después de haber manifestado una tal rapidez para derogar la anterior? Usted sabe que se demoró mucho tiempo porque no hubo quórum en una sesión, porque ganó el número de votos en abstención a los votos favorables y mientras tanto había manifestaciones de descontento con bloqueo de carreteras e incluso con pérdida de vidas humanas. ¿Cómo vivió la presidenta del Congreso, que es usted, la demora que el cuerpo que usted preside tuvo para resolver un problema legal cuya necesidad era patente? Yo realmente creo que eso se notó mucho, tenía mucha preocupación porque lleguemos a un acuerdo mínimo en la propuesta que le habíamos ofrecido. Nos habíamos comprometido nosotros una vez que derogamos la ley, que además era necesario, era una ley que ya llevaba, era una ley que empezó siendo transitoria y luego se quedó permanentemente 20 años y que realmente había precarizado mucho los derechos de los trabajadores, así que yo creo que era una decisión acertada derogarla, pero teníamos que dar una respuesta y una propuesta. Evidentemente 15 días eran cortos, pero ese era nuestro compromiso y urgía que respondamos con una propuesta que seguro no sería la más perfecta, pero algo teníamos que entregar. Así que yo hice muchos llamados a tratar de llegar a consensos porque había mucha dificultad para llegar a consensos. Las posturas estaban en momentos diametralmente opuestas. Íbamos a varios mecanismos para poder dialogar, incluso con los ministros, luego entre fuerzas políticas, luego se ensayaba, hubo hasta 7 propuestas, ¿no? Y yo creo que eso no está mal, creo que estuvo bien hacer el ejercicio de
hacer varias propuestas, pero claro, nos apremiaba el tiempo y además, como yo varias veces he repetido, a mis colegas, afuera había gente que estaba justamente arriesgando su vida por este tema y nosotros teníamos una obligación de dar una salida política a algo que podía decantar en un conflicto mayor que se resolviera en las calles con muertos, y a eso no queríamos llegar. ¿Compartía usted las advertencias que formuló el ministro de Economía, Waldo Mendoza, diciendo que una ley agraria no podía satisfacer del todo a nadie, ni a los empresarios, ni a los trabajadores? ¿Reconoce ese punto de vista como válido? Y el resultado parece que lo ha demostrado, porque todos critican la ley, ¿no? Lo conversamos eso con el propio ministro de Economía. Él fue muy honesto al proponerlo, digamos, en una mesa de debate y diálogo. Y creo que todos éramos conscientes de que seguramente al sacar una ley realmente no iba a satisfacer a ninguna de las dos partes, justamente porque las posiciones son muy antagónicas, y de eso estábamos conscientes, pero lo mínimo que podíamos es encontrar un punto medio que evite que los trabajadores sigan en la misma situación y que, bueno, las empresas empiecen a girar a un cambio progresivo que no afecte brutalmente su funcionamiento. Entonces, creo que finalmente logramos un acuerdo así. Yo posteriormente hablé con los trabajadores, con líderes, y analizábamos con ellos de que este era un punto de inicio, una situación que históricamente había devenido en mucho maltrato para los trabajadores, tampoco se podía transformar de un momento a otro, y todos convenimos con que este era un primer buen inicio, un primer buen paso, y que había que caminar a la mejora progresiva también de los derechos de los trabajadores, que es lo más adecuado, ¿no? ¿Y cómo vive usted, señora presidenta, el hecho de que algunas leyes que se elaboran en el Congreso que usted preside se encaminan directamente al Tribunal Constitucional? Es decir, que usted debe darse cuenta que en algunas formulaciones, en el tenor de algunas leyes, está implícito necesariamente que el Ejecutivo tendrá que presentar un recurso. Por ejemplo, la ley de devolución de aportes de la ONP. Usted sabe perfectamente que en la Constitución establece que los fondos de las jubilaciones son intangibles. Hay un tema constitucional, pero hay un tema político, porque la izquierda que usted representa en el Congreso ha defendido siempre el principio de la solidaridad. Y ese es el fundamento de la ONP, que los que hoy son jóvenes y están trabajando pagan para los que ya no pueden trabajar, de la misma manera que ellos recibirán de los jóvenes. Y ese principio se rompe cuando se dice: yo no quiero solidaridad, es algo privado, como los AFPs, y en consecuencia tengo derecho a que me devuelvan el dinero que yo he aportado a ese fondo de solidaridad. ¿Cómo vive usted esa experiencia? Una ley ONP que está camino a estrellarse contra la conciencia de esos valores y contra el Tribunal Constitucional. Tres cosas importantes respecto a una ley tan controversial como la ONP. Primero, don Fernando, reconocer que creo que la ONP, siendo un sistema solidario de pensiones, que creo que en otros países ha funcionado bastante bien. Yo, como mujer de izquierda, digamos, defiendo este tipo de mecanismos solidarios. Sin embargo, también en el Perú, con una serie de procesos que se vivieron incluso con la intrusión de las AFPs, este mecanismo se debilitó y devino injusto. Había gente que había aportado 10, 15, 18 años, 19 años y nunca recibió un beneficio. Entonces, sí se generó un problema con la ONP que vale la pena responder. Entonces, una primera cosa es que sí hay que responder a esa demanda de cómo resolvemos el problema de las fallas que ha tenido la ONP. Lo segundo, me parece que es importante que busquemos un mecanismo adecuado para que
a la vez la gente que ha aportado tenga un mecanismo de compensación, pero que no se debilite un sistema de pensiones que probablemente es uno de los que aún con sus debilidades funciona en nuestro país, y con eso se cubre el tema del pago de pensiones para los jubilados. Entonces no tenemos que generar ningún desequilibrio ni afectación al otro grupo. Y tercero es que creo que ahí tenemos que buscar la mejor solución, y eso era el planteamiento. Cuando se propuso esta ley, se ha dicho de que es inconstitucional, que tiene varias fallas. Nosotros vamos a someternos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Estamos preparando una respuesta, digamos, para tratar de defender lo que la mayoría de el Congreso opina. Vamos a defenderlo, pero estaremos atentos también a qué responde el Tribunal Constitucional, porque creo que también de ahí pueden salir pistas para generar un sistema en donde sí se responda a esto, que la mayoría de personas que han sido afectadas en este sistema puedan obtener esa compensación que quieren. Ese es el objetivo final que hay que perseguir. ¿Cómo encontramos un sistema de compensación sin que se vulnere sistemas de pensiones, que también son un derecho para toda la población? Una última pregunta, señora Vázquez. ¿Cómo vive usted el hecho de que el Congreso sea tan mal percibido por la mayoría de los peruanos, que sienten que hay miembros del Congreso que lo son para garantizarse impunidad, o bien que dan muestras de frivolidad, como por ejemplo lo que se dice en estos días, fotos de algunos miembros del Congreso viajando a Miami para pasar ahí fiestas, grandes celebraciones bajo el calor, cuando los compatriotas de su propia región están sufriendo? ¿Cómo vive usted estos malos ejemplos que no hacen sino empeorar la imagen que la mayoría de los peruanos tienen del Congreso que usted preside? Cuando somos elegidos por los electores, asumimos nosotros una obligación de representación en todos los momentos para la población, y creo que decepciona mucho a la población ver que sus representantes finalmente no responden, o en los momentos más álgidos finalmente dan estas muestras de frivolidad, o que no les interesa, digamos, los problemas que está atravesando las regiones, las diferentes partes del país. Entonces, creo que eso juega muy en contra de la imagen del Parlamento, de los parlamentarios. Hemos tenido muchos errores como parlamentarios también en estas últimas etapas. A veces hemos generado crisis, pero una cosa que sí hay que rescatar, don Fernando, es que no podemos caminar hacia la anarquía. Hay que diferenciar. Hay políticos y hay congresistas que seguro no cumplen el rol de manera adecuada, que contribuyen a desprestigiar a un Congreso, pero el Congreso es una institución muy importante que tenemos que revalorar, que volver la confianza. Es el órgano fundamental para legislar, para representar, y ahí vamos a hacer muchos esfuerzos. Creo que hay muchos parlamentarios también que estamos empeñados en recuperar la confianza en una institución, no en cada parlamentario, sino en una institución tan importante como es el Poder Legislativo. Hay que hacer esfuerzos, hay que hacer apuestas por eso. Ojalá que lo logren y que mejore la imagen que los peruanos se hacen de nuestro Congreso, que no se ve favorecida por algunos casos notorios de personas que tienen cuentas que dar a la justicia y que sin embargo se arrogan funciones ahí de todopoderosos justicieros, para no hablar de quienes cuando sus regiones están a sangre y fuego están haciendo vacaciones en Miami. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga un feliz año 2021 y que pueda usted contribuir junto a sus 129 colegas a hacer que nuestro Congreso sea ejemplar. Hacemos una pausa y agradecemos la presencia en RPP de la presidenta del Congreso, señora Mirta Vázquez. Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí, junto a un panel de especialistas. Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7. Al final del día,
Todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo. Nosotros te lo contamos con informes, enlaces y entrevistas en vivo. Soy Tatiana Alemán y estoy en Las Claves del Día. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, solo por RPP, La Voz del Perú. Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, La Rotativa del Aire, con Patricia del Río, solo por RPP, La Voz del Perú. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar y debatir. Creo que en primer lugar Quijote tenía sus antipanzas. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Son las 9:37 y hemos querido invitar a dos politólogos, es decir, personas entrenadas a observar de la manera más rigurosa y fría posible nuestro panorama político para hacer un balance de lo sucedido durante el año que ha culminado y prever a qué nuevo año estamos entrando. Estoy refiriéndome a Catherine Segarra y a Jeffrey Radzinski. Muy buenos días, queridos invitados a RPP. Buenos días, un gusto, Fernando, Catherine. Quisiera comenzar preguntándole, por favor, a ambos, comenzando por Catherine Segarra, ¿de qué manera piensan ustedes que va a modificar los términos del escenario político la cercanía de las elecciones del 11 de abril? Catherine Segarra. De acuerdo. A ver, yo creo que sí, la agenda va a ser, en definitiva, se va a enfocar en las elecciones. Sin embargo, me preocupa el hecho de que, que existan, que las crisis que tenemos ahora, sanitarias, políticas, sociales, tomen una fuerte, que tomen fuertes dentro de la agenda, y eso haga de que algunos miembros algunas personas que se van a postular intenten responder a las mismas de manera populista o señalen algunas propuestas que no necesariamente puedan lograr. Jeffrey. Sí, tenemos que verlo en el marco de los efectos brutales de la pandemia, no solo económicos y sanitarios, sino de la propia dinámica social, educativos
y los conflictos sociales que vemos multiplicarse. Entonces, adicionalmente a la demagogia, que es tradicional en las campañas electorales, tenemos que sumarle una serie de elementos que son distintos a lo que hemos tenido en procesos de elecciones generales antes. Primero, desde los cambios normativos, no hay reelección de congresistas, por ejemplo, o los spots de radio y televisión solo irán por la franja electoral, a también asuntos de cómo están distribuidas las fuerzas políticas. Lo que teníamos hace 5 o 10 años era una candidata que prácticamente a estas alturas, a 100 días de las elecciones, estaba prácticamente en segunda vuelta con más de 30 puntos de aprobación, y hoy tenemos una dispersión mayor. Entonces, hay un escenario distinto, estamos en recesión económica también, y creo yo que el análisis de lo ocurrido el año pasado y el inicio de esta campaña electoral, sobre todo, tiene que tener como eje central estos efectos brutales de la pandemia, que creo todavía no han sido capitalizados políticamente por ningún candidato. Ya, capitalizados políticamente. Quiero retener ese concepto. Catherine, ¿qué corrientes pueden capitalizar políticamente, para retomar el concepto usado por Jeffrey Radzinski, de algunos fenómenos percibidos como negativos? Inestabilidad, incertidumbre al futuro, odios exacerbados y luchas fratricidas prescindiendo de las necesidades de la población. Hemos visto que se han producido estos fenómenos y que habían políticos, partidos peleándose, buscando el poder unos y otros, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera un colapso económico con el desempleo generado. Esta sensación desagradable de la clase política, ¿qué fuerzas podrían capitalizarla? Me preocupa que sean las fuerzas más extremistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, fuerzas que señalen que van a entregar, por ejemplo, algún tipo de medicamento de forma gratuita, que no necesariamente sea verificado como una vacuna, que en definitiva aún no la tenemos. Entonces, medidas así, por ejemplo, otras medidas que señalen algunos candidatos que promuevan, por ejemplo, el cierre del Congreso, que está tan delegitimado, como tú bien dices. O sea, he visto tu entrevista anterior, y claro que indigna a una institución que ya de por sí es poco apoyada por los ciudadanos, que se vea que los congresistas están en el extranjero, cuando el Perú está enfrentando una crisis muy fuerte de varios sentidos, ¿no? Eso es lo que me preocuparía, ¿no? Esa capitalización de medidas extremistas, de sectores populistas. Sí, básicamente serían esos. Jeffrey, ¿comparte ese miedo? ¿Ves signos tú de que algunas posiciones extremistas pueden pescar a río revuelto? Creo que naturalmente, cuando hay situaciones de crisis y crisis profundas como la que vivimos, discursos más autoritarios pueden tener también más espacio. La gente busca orden y busca una solución inmediata ante algo muy grave. Pero creo yo que el eje central, digamos, proselitistamente hablando, electoralmente hablando, va a estar centrada en el empleo, Fernando, porque si revisamos y comparamos, por ejemplo, con lo que ocurría hace 5 años, los asuntos que más se discutían eran inseguridad ciudadana y corrupción. Me refiero a lo que decían los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso. Hoy, y a diferencia de lo que hemos tenido en todo el resto de procesos electorales del siglo XXI, estamos en recesión. Yo prefiero referirme no solo a la caída de 12% del PBI, que es brutal, sino trasladar eso a algo muy concreto, que es los millones de peruanos que han pasado a la pobreza el año pasado. Se estima que entre 2.3 y 3 millones de peruanos han pasado a la pobreza el año pasado. Eso implica más o menos que lo que se avanzó en reducción de pobreza en una década ha caído. Entonces, el gran eje, creo yo, de las campañas tiene que estar centrado a las propuestas vinculadas a empleo. Creo que ahí se va a dar la mayor demagogia, incluso más que en los temas sanitarios.
Pero Jeffrey, tú percibes en la campaña, y la misma pregunta haré después a Catherine Segarra, tú percibes que hay propuestas de los partidos en competencia de cómo crear empleo, porque eso supone favorecer la inversión. No puede haber empleo sin inversión. Y más bien lo que uno siente en el Perú de hoy es hostilidad a los proyectos de inversión de muy diverso tipo. Yo no veo en los partidos propuestas razonables para promover el empleo. ¿Tú lo ves? Coincido con la premisa que la inversión es un requisito indispensable para precisamente enfrentar este problema de desempleo. Yo lo veo tenue todavía, lo veo gaseoso, lo veo abstracto, no encuentro todavía propuestas concretas y creo que eso choca con el otro gran eje que, como decía, es la conflictividad social. Y la conflictividad social entendida en su sentido más amplio, como un problema institucional, de reglas de juego, como un problema de violencia como consecuencia de una frustración o expectativas no cumplidas. Entonces, digamos que esos dos ejes están chocando y las propuestas tienen que ir más ligadas a la confianza individual de los candidatos que a los temas programáticos, porque lamentablemente con tan poca institucionalidad el debate sobre esos asuntos programáticos es todavía bastante pobre, Fernando. Catherine, te hago la misma pregunta que he hecho a Jeffrey. ¿Tú ves en los partidos una propuesta, una reflexión sobre cómo crear empleo y esto requiere inversión? Yo te ruego que nos contestes esa pregunta después de una breve pausa. Hablaremos también sobre otro tema que hemos mencionado poco ahora. ¿En qué ha quedado lo que era el más grave problema ante la pandemia, que es la lucha contra la corrupción? Primero vamos a una pausa y retomamos en ese orden esos dos temas. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020. Un día como hoy, 2 de enero, en 1553, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inicia sus actividades en la sala capitular del Convento del Rosario de la Orden de los Dominicos. Esta casa de estudios es la primera fundada por cédula real en el Perú y la más antigua de América. Aunque en su origen buscó satisfacer las necesidades formativas del clero en los territorios conquistados, luego se convirtió en cuna de varios gestores de la independencia peruana. Sus asignaturas iniciales correspondieron a las facultades de Teología y Arte, llegando a tener hasta 5 durante la época virreinal. Actualmente, es una de las instituciones educativas más importantes y de mayor prestigio en el país. 2 siglos más tarde, un día como hoy, en 1791, se publica la primera edición del Mercurio Peruano, periódico bisemanal de la Ilustración peruana, creado por jóvenes intelectuales de la Sociedad de Amantes del país. Aunque su contenido es concebido para Lima, llega a ser difundido en varios países americanos como México, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Entre los ilustres personajes que participaron en sus páginas se encuentran José Baquíjano y Carrillo y Hipólito Unanue. Esta importante publicación siembra ideas de patriotismo y libertad, siendo el primer periódico que se refiere al Perú como patria. Esto sucedió un 2 de enero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020.
Son las 9:48, estamos conversando con dos politólogos, la señora Catherine Segarra y Jeffrey Radzinski. Había quedado planteada la pregunta a la señora Segarra respecto de los temas programáticos de los partidos y si el empleo es, en efecto, como ha dicho Jeffrey Radzinski, el tema que destaca más o debería destacar más, lo cual supone hablar sobre inversión. A ver, primero quisiera decir, Fernando, que hay que englobar esto en la situación de los partidos, ¿no? Es decir, podemos ver hasta ahora cómo la dificultad que tienen los mismos incluso para presentar candidatos, ¿no? Y el gran problema que tienen dentro, además de su militancia, y no solamente dentro del partido, sino fuera de los mismos, o sea, la baja representación que tienen los partidos con los ciudadanos. Entonces, en ese escenario de debilidad institucional, como bien dijo Jeffrey, está claro de que, o sea, es complicado para ellos poder generar un plan técnico o un plan programático de largo plazo, ¿no? Es lo que debería hacerse, en definitiva, pero me refiero a que es importante que tomemos en cuenta la situación de los partidos políticos. Ahora, respecto a los temas, yo sí considero de que, claro, el tema económico es muy importante, sin embargo, no es el único, ¿no? Es decir, podemos ver graves problemas sociales que se han generado y que se van a seguir generando en esos tiempos, y además un grave problema de salud. Es decir, si bien salud era un tema que los peruanos no lo tenían como los principales problemas, a pesar de que sí es un problema de manera estructural, yo creo que sí se va a posicionar como una de las principales agendas que los candidatos van a tener que discutir. Y además de la resolución de problemas a largo plazo que hemos tenido, ¿no? y que se presentan con protestas sociales. De acuerdo, yo quisiera que nos retrotraigamos a la situación de nuestro país antes del verano pasado y el anuncio progresivo de la grave situación de la pandemia que debíamos enfrentar. Por entonces, el tema mayor que incluso había llevado a la disolución del Congreso, algo inédito, era el tema de la corrupción. Entre tanto, hemos vivido un año donde han habido una serie de decisiones fiscales, pocas judiciales, en realidad judiciales, para oponerse a lo que pide la Fiscalía. Pero no han habido condenas a lo largo de este año. Y hasta el último día del año pasado hemos visto que se ha impuesto una prisión domiciliaria a un candidato como el señor Luna Gálvez y algunas otras medidas por aquí y por allá. Pero han sucedido cosas atroces. Entre ellas yo, por ejemplo, mencionaría en primerísimo lugar el descubrimiento de un túnel para que narcotraficantes vinculados al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más graves del planeta, pudiesen liberar prisioneros. No sabemos hasta el momento quién es cómplice, quién ha hecho eso. Hay algunas sensaciones de impunidad y de negligencia y de incapacidad de investigación, sino de complicidad, que son alarmantes. ¿En qué está? ¿Qué percibe la opinión pública sobre la lucha contra la corrupción? Jeffrey Radzinski. A ver, más allá de las deficiencias que tiene nuestro sistema de administración de justicia y del Ministerio Público como encargado de perseguir el delito desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la lectura ciudadana, hay una valoración grande, digamos, como problema a la corrupción y como necesidad de enfrentarla. Y esto se puede ver, digamos, en dos vías o en dos niveles. En primer lugar, desde el punto de vista político, es cómo perciben a los políticos y en este caso a los candidatos o cómo percibían a las autoridades. Por ejemplo, el expresidente Vizcarra, gran parte de su aprobación era porque la gente tenía la percepción, la sensación que enfrentaba la corrupción. Paradójicamente terminó vacado, y podemos discutir, pero terminó vacado por un tema vinculado a corrupción. Yo creo que fue totalmente inoportuna la vacancia en medio de una pandemia con elecciones convocadas y a 5 meses de un proceso electoral, pero más allá de esa discusión había una valoración que enfrentaba la corrupción. Pero hay otro tema, que es lo que decías, es más allá de la percepción que se pueda tener si se enfrenta o no, es qué tan honesto es el candidato o la autoridad, porque por más que sean asuntos que deberían ir vinculados, a veces no van tan de la mano, es decir, la ciudadanía percibe o cuestiona la honestidad de tal o cual político, pero valora que enfrenta más a determinados
corruptos o a determinadas fuerzas, digamos que son parte de este mal endémico. Entonces, yo creo que tenemos que verlo por ahí. Entonces, con una ciudadanía tan distante de sus autoridades, tan decepcionada y con partidos políticos tan débiles, digamos, no hay en muchas organizaciones que tengan esa bandera de la honestidad. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista más pragmático de qué planteas para lograr enfrentar esa impunidad concretamente, ¿no? Yo lo vería por ahí, Fernando. Lamentablemente, esa es la base con la cual partimos. Catherine Segarra, sobre este mismo tema, la percepción de la corrupción como un factor electoral y como un factor de cólera profunda de nuestra población. Sí, en definitiva la corrupción es uno de los principales problemas que los peruanos enfrentamos y lo consideramos como uno de los mayores problemas. Y claro, a ver, quisiera volver un poco a tu pregunta anterior respecto a, ¿qué ha quedado, por ejemplo, esa gran lucha que teníamos contra la corrupción, o al menos la percepción que se tenía sobre la misma, ¿no? Recordemos de que el Perú era uno de los pocos países que tenían a tantos presidentes que estaban presos incluso a personas que han estado que habían sido consideradas como criminales. Entonces, la lucha contra la corrupción en definitiva es un gran problema, pero también nos hemos quedado como truncados en las reformas que teníamos, ¿no? La reforma de justicia había quedado truncada, y eso tiene que ver no solamente con la crisis política que hemos tenido, sino también la crisis sanitaria y social. Y claro, sí existe ese problema de que los ciudadanos no es que consideramos a un grupo de candidatos que sea especialmente probo, pero eso va relacionado también a la percepción que muchos ciudadanos tenemos respecto a nuestros políticos, ¿no? No me parece que exista una respuesta como corta sobre ello, es decir, proviene de grandes problemas como el gran problema que teníamos con los sistemas de partidos, claro, es decir, cómo hacemos de que exista una renovación. Claro que sí. Ahora, nada nos garantiza que no nos podemos hallar después de las elecciones otra vez en un escenario de inestabilidad con un gobierno que no tenga los instrumentos políticos de la gobernabilidad, es decir, que no disponga de una mayoría parlamentaria por sus propios votos o por la capacidad de batir una coalición. ¿Bajo qué condiciones creen ustedes posible que el gobierno que se instale el 28 de julio próximo disponga de una mayoría parlamentaria, repito, propia o por coalición? Jeffrey. A ver, si revisamos lo ocurrido en el 2016, se eligieron 6 bancadas, pero cuando fue disuelto el Congreso en el año 2019 ya teníamos 12 bancadas. Este año elegimos 9 bancadas que pasaron la valla electoral en las elecciones de enero y asumieron su trabajo en marzo. 8 meses después ya teníamos 11 bancadas. Lo que quiero decir es que no solo tenemos que atender a la distribución producto de los votos, sino a la debilidad precisamente de esas bancadas, que en muchos casos ni siquiera responden a un partido. Entonces, ese es un primer problema más estructural. Lo segundo, ¿cómo tendría que lograr esa gobernabilidad? Pues el Ejecutivo tiene que tener una bancada alineada, y más allá del número, que evidentemente lo ideal es que no sea tan reducido, es que logre alguna alianza. Y revisemos lo que ocurrió, por ejemplo, en 2006 con el partido aprista, que tenía menos de 30 congresistas. Tuvo una alianza implícita en ese caso con el fujimorismo y pudo gobernar desde el punto de vista parlamentario. Y en general, no solo tenemos que verlo por el agregado, digamos, del número de curules de parlamentarios, sino por la posibilidad de hacer alianzas entre 2 o 3 bancadas que permitan ciertos consensos. Esa es la clave, porque yo apostaría a que no se va a repetir el tema de una mayoría absoluta en las próximas elecciones de abril. Entonces tenemos que tender a eso, 2 o 3 grupos políticos y algunos acuerdos fundamentales. Permíteme terminar con una idea más global, Fernando. Se está hablando nuevamente, y eso
la verdad que se ha visto en campañas anteriores, de la necesidad de una nueva constitución. Particularmente creo que sería un error. Creo que un Estado como el nuestro, que ya ha tenido 12 constituciones, tiene el reto de conservar su constitución antes que pretender que la respuesta sea una nueva constitución, sobre todo cuando nos quejamos de la capacidad y el nivel de nuestros representantes, y serían pues esos mismos representantes los constituyentes. Claro que sí, claro que sí. Quería cerrar con esa idea. Claro que sí, es muy importante, Jeffrey, muchas gracias. Catherine Segarra, posibilidades de que el próximo gobierno pueda disponer de una mayoría parlamentaria propia o, como lo ha dicho Jeffrey, por coalición. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Pues espero que se dé, porque ahorita no tenemos, o sea, ahorita no se puede ver con claridad qué es lo que puede suceder en el futuro, o sea, no sabemos ni siquiera cómo va a ser nuestra segunda vuelta. Una de las posibilidades que podemos tomar en cuenta para que no vaya a suceder el hecho de que el presidente o el partido del presidente no tenga mayoría en el Congreso es la posibilidad